Hola, continuando con la programación del curso gratuito de Excel nivel básico, ahora veamos lo que corresponde a la función sí. Este es más que todo para si hay algunas condiciones para poder hacer ciertos cálculos o poder mostrar si algo es verdadero o si es algo no es lo que se asume en el argumento o en la prueba lógica, entonces mostrar lo contrario. Mejor veamos esto de acá, por ejemplo. Digamos que si queremos mostrar acá si fuera manzana, acá diría que es verdadero, y si no fuera, me diría falso, por ejemplo, ¿no? A ver, como este caso es manzana, debería darme verdadero. Como es el argumento de la función sí o condicional, por ejemplo, es colocar el nombre de sí, la función la prueba lógica, que significa que si determinada celda es igual a algo, si eso se cumple, debe darme algo, o caso contrario, debe darme algo, ¿no? O sea, si se cumple cierta condición, muéstrame esto, y si no se cumple, hazme lo otro, ¿no? Así es más o menos lo que funciona el sí o la función sí. Para ello vamos a llamar la función igual sí, abrimos paréntesis, y la prueba lógica sería si esto es igual a la palabra manzana, las palabras deben ir entre comillas, pero yo quiero que sea exactamente igual, o sea, con una mayúscula, manzana, porque si yo escribo con una minúscula o algún error de ortografía, no lo va a poder leer. Entonces, o sea, lo va a interpretar como otra palabra porque no es lo mismo. Entonces, si esta celda es igual al texto manzana, si fuera así correcto, me va a dar un valor que verdadero. Caso contrario, si no fuera manzana, sería falso. Y cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, como hemos visto, manzana sí es. En cambio, por ejemplo, si nosotros colocamos pera, se coloca falso porque no es manzana, es pera, porque esto de acá no es igual a la palabra manzana. Entonces regresamos, es lo mismo, sucede acá lo mismo. A ver, si nosotros hacemos lo mismo acá, me va a dar falso, porque el de acá no es igual a manzana, porque la función nos dice si esto es igual a manzana, tiene que ser verdadero. Si no sucede eso, debe ser falso. Eso es lo que corresponde a la función sí, más o menos eso es lo que hace esta función. Por ejemplo, acá está programado para que si este valor que tengo acá es menor que 100, no, si este valor es menor que 100, entonces si eso se cumple, va a mostrarme un texto que diga menor que 100. Si no lo fuera, dice un texto mayor o igual a 100, sea lo contrario. Si no se cumple, bueno, debe darme esto de acá. Por ejemplo, si yo lo pongo un 120, el, y acá ya me da mayor o igual a 100, ¿no? Porque estaba programado así, o la función estaba diciendo así. Recordemos palabras entre comillas, ¿no? Y los números sino entre comillas. Entonces, ¿por qué es que acá yo pongo comillas las palabras y aquí en verdadero o falso no lo coloco? Solo en ese caso nada más, y aquí está la explicación donde lo que puedes ver, ¿no? Entonces, para cualquier palabra tú tienes que ponerle entre comillas para que pueda leerlo. Bien, un poco más de información respecto a la instrucción sí, la función u otra función. Por ejemplo, tengo acá unos elementos, su cantidad, su coste y el total. Sabemos que un subtotal de cada uno sería sumar
Esta sería la suma de estos dos, esto de aquí sería la suma de los dos, por ejemplo, ¿no? Y acá nosotros colocaríamos, si hay un impuesto sobre las ventas, elegiríamos, o si no hay, y si sí o no, o sea, si no hay o sí un impuesto de las ventas. ¿Recuerdan, no? Sí o no. Esto ya sabemos cómo hacerlo, ya lo hemos visto en capítulos, en sesiones anteriores. Pero ahora, si yo coloco sí, me tiene que decir acá una función. Por ejemplo, si este de acá es igual al texto sí, entonces el F31, que se corresponde a este de acá, tendría que multiplicarse por un impuesto sobre las ventas. Caso contrario, tendría que ser 0. Por ejemplo, si yo lo cambio a no, esto se coloca 0, porque el texto ya no es igual así como está acá. El texto dice si es igual así, entonces debe calcularme de esta manera. Caso contrario, es 0. Y eso es lo que se hace así. Acá, esto de acá no se cumple, por lo tanto me está dando 0. Pero en cambio, si yo lo coloco sí, ahí sí, ¿no? Lo está multiplicando. Aquí lo mismo sucede, eso es lo mismo, la misma sintaxis, tener en consideración eso. Entonces, ¿por qué acá el F31 que corresponde al de acá? ¿Por qué se está multiplicando por un texto, ¿no? Impuesto sobre las ventas? Lo que pasa es de que ese texto ya está administrado o está referido, es una, digamos, una fórmula nueva que corresponde a un número, que significa un número. Por ejemplo, a ver, vamos a ver cómo, o sea, cómo vemos ese valor. Es nos vamos a la que es fórmulas, ¿no? Fórmulas y es administrador de nombres. En administrador de nombres vamos a buscar lo que es impuestos sobre las ventas, ¿no? Impuestos sobre las ventas. Vamos a ver a modificar. ¿Qué dice impuestos sobre las ventas? Impuestos sobre las ventas nos dice, le han puesto este nombre, lo podemos modificar, editar. Y nos dice que se refiere a un valor igual a 0.0825, ¿no? Y que también está referido a una celda. O sea, podemos definir que esto es esto de acá y sale, ¿no? Pero acá la han puesto con un valor. Y entonces cuando ya se cree eso de ahí, siempre cuando escriba impuesto sobre las ventas me va a dar este valor de 0.0825. Si queremos, por ejemplo, vamos a copiarlo, el de acá. Ese significa 0.825, creo que, ¿no? Es el numerito. Entonces por acá lo copio y claro, tiene que ser con, llamarle con un igual y sale, ¿no? Por ejemplo, eso de ahí. ¿Y cómo es que se crea eso de ahí? Por ejemplo, a ver, se me ocurre ahora algo, a ver, IGB. A ver, vamos a ver IGB. IGB sería, en ese caso yo quiero crear uno que diga IGB y que tenga un valor exacto. Por ejemplo, a ver, IGB, para ello voy a fórmulas, voy a crear una fórmula, voy a asignar un nombre, o voy a definir un nombre y lo pongo IGB. Luego este lo puedo poner un comentario que es impuesto general a las ventas. Y acá yo puedo referirme a una celda en específico. Por ejemplo, puedo decir que este es por acá, el siguiente, el anterior, ¿no? Entonces, si hace referencia a eso de ahí, cuando yo coloque un valor acá, siempre va a estar referido a eso, IGB. Pero también puedo ponerle un nombre o un número, 0.18, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma, yo voy acá y digo, en cualquier lado, IGB, no me llama la función porque no le he puesto igual. Sería igual IGB y sale 0.18. Por acá, igual, por acá para que se pueda ver mejor, IGB y es 0.18.
te das cuenta de que yo he estado creando una fórmula y yo puedo crear una condición o un cálculo bastante largo, complejo, y le puedo llamar con un determinado nombre o una fórmula. En cualquier curso tengo una fórmula extensa y le llamo por su nombre. Entonces cada vez que haga, solo escribo el nombre, llamo el nombre y se me calcula fácilmente, ¿no? O me llama ese valor. Entonces es algo interesante esto del sí. Hay muchas otras. Si bien acá dentro del sí yo puedo calcular, por ejemplo, ¿no? En esta condición, por ejemplo, si esto sucede, lo que está haciendo es calcular, no solamente mostrar como el acá, ¿no? Si es que sucedía esto, me muestras verdadero o falso, o esto de acá. Si es menor o mayor, me muestras esto. Sino que también dentro de la misma función, y esto sucede para las demás funciones también, yo puedo usar otras funciones dentro de otras funciones, ¿no? Seguir calculando, inclusive poner otra función sí dentro de esta, otra función sí, así. Pero eso es un poco tedioso, pero tenemos que ver eso, así es necesario a veces. Ven, entonces eso es lo más resaltante. Todo mayor información respecto a esto de la función sí. Aquí hay unos links para buscar en la web. Hay mucha información. Y bueno, eso es lo más básico que estamos viendo en este curso. Muchas gracias. Hasta pronto.